La inviolabilidad de la propiedad privada en el punto 1. El equilibrio fiscal innegociable en el punto 2. En el punto 3 de 10, la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. 4. Reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 5. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. 6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. 10 y último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Firmamos un contrato electoral de esfuerzo y sacrificio, porque 100 años de decadencia no se dan vuelta de un día para el otro. Es decir, si bien ha habido licuación, ha habido mucho más de motosierra, todo para la política. Hola amigos, bienvenidos a En el Ojo del Poder. Empiezo agradeciendo a los miembros del canal. Se pueden hacer miembros del canal por el botoncito abajo, dice hacerse miembros. Creo que les debe figurar a los abajo. Si no les figura es porque están desde el celular. Lo que tienen que hacer es cerrar el chat y fijarse. Y suscribirse también. Tienen un botoncito por acá para suscribirse al canal. Luego de décadas de gobierno que despilfarraron el dinero de los pagadores de impuestos, la Argentina vuelve a contar con un gobierno que va a cuidar cada uno de los pesos que con trabajo y sudor los argentinos pagan. Segundo, evitamos el default con el FMI y otros organismos multilaterales en el que íbamos a caer a 11 días de haber asumido. Tercero, cortamos con la emisión monetaria, que es la única y probada causa de la inflación, y a través de un ambicioso programa financiero avanzamos con el saneamiento del balance del Banco Central. De hecho, desde que llegamos al gobierno hemos comprado en el mercado cerca de 9.000 millones de dólares, donde pese a esta emisión, la ejecución de puts contra el BCRA y el pago de intereses a los pasivos remunerados, la contracción por BOPREAL y por el ajuste fiscal ha logrado mantener la base monetaria constante. En primer lugar, empezamos a hacer cumplir la ley, sin excepciones. Por eso liberamos la calle del flagelo de los paros constantes a través de nuestro protocolo de orden público. En todas y cada una de las manifestaciones que se convocaron en estos casi 3 meses de gobierno y que comenzaron inmediatamente apenas asumimos, rompiendo un récord en la historia democrática, en todas ellas mantuvimos el orden. Segundo, cuidamos a las víctimas y a quienes nos cuidan. Se terminó con nosotros la cultura vil del despreciar a las fuerzas del orden y a las víctimas del delito. Tercero, somos inclementes en el combate contra el crimen organizado. Por eso, a través del operativo Bandera, desplegamos efectivos nuevos de las fuerzas federales en Rosario. Respecto a la asistencia social, nos comprometimos a terminar de una vez y para siempre con el negocio de los gerentes de la pobreza, que usan la intermediación de planes como mecanismo recaudatorio y como recurso extorsivo para manipular a los que menos tienen. Por eso también implementamos la línea 134 del Ministerio de Seguridad, que nos ayudó a poner al descubierto el mecanismo perverso que las organizaciones piqueteras usan para llevar gente contra su voluntad a las manifestaciones, bajo amenaza de quitarles el plan. Y llegamos a descubrir, gracias a este sistema de denuncias, a la cara más oscura de este fenómeno: una banda política en Chaco que explotaba sexualmente a mujeres y arbitraba sus planes sociales. Ningún argentino tiene la culpa de que la inoperancia y avaricia de los políticos hayan destruido sus ingresos, y menos los más vulnerables. Por eso decidimos terminar con el sistema de intermediación de la asistencia y fortalecer los mecanismos de asistencia directa. En esa línea hemos duplicado los montos de la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y la tarjeta alimentar. Hemos también compatibilizado percibir asistencia social con tener un salario de hasta 1 millón de pesos, para que quienes perciban un plan social puedan reintegrarse con el tiempo al mundo del trabajo. Siempre dijimos que le pedimos el voto a la gente no para que nos dé el poder a nosotros, sino para devolvérselo a los argentinos. Esa cruzada empieza por reducir el tamaño del Estado a su mínimo indispensable
y purgarlo de privilegios para los políticos y sus amigos. Por eso pasamos de 18 a 8 ministerios y de 106 a 54 secretarías, reduciendo los cargos públicos jerárquicos en más de un 50%. Van a tener que trabajar en serio ahora, no sé quién fue, gritó. Por eso también cancelamos la publicidad oficial en medios de comunicación por un año, lo que va a redundar en un ahorro de más de 100.000 millones de pesos, si tomamos como parámetro lo que se gastó el año pasado. Es una inmoralidad que en un país pobre como el nuestro, los gobiernos gasten el dinero de la gente para comprar voluntades de periodistas. Es espléndido todo esto, ¿no? Porque están rodeados, la casta está rodeada de gente encima de ahí. Eliminamos agencias de gobierno como el INADI, que además de cumplir el rol de policía del pensamiento, contaba con un presupuesto anual de 2.800 millones de pesos para mantener militantes restados. En esta misma línea vamos a cerrar la agencia TELAM, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista. Redujimos las transferencias discrecionales a las provincias al mínimo, recursos que históricamente se usaron como moneda de cambio para comprar apoyos políticos. En los próximos días, la Administración Nacional de Aviación Civil establecerá un nuevo criterio regulatorio para que ningún político ni familiares de políticos puedan usar aviones privados, salvo para cuestiones estrictamente oficiales. Terminamos también con el Festival de los Vehículos Oficiales, que los usaba cualquiera para cualquier cosa, como si un director de recursos humanos necesitara chofer. Todos los ministerios han cumplido con el mandato de decomisar al menos el 30% de su flota. También eliminamos las CIRAs y licencias no automáticas para las importaciones. Se acabó la era de las coimas a cambio de permisos de importación. Por último, firmamos también un mega decreto de necesidad y urgencia para, por primera vez en 3 décadas, devolverle la libertad a los argentinos en vez de cercenarla. Dentro de estas cosas, quiero resaltar: liberamos la elección de las obras sociales para que los trabajadores ya no estén presos del sindicato de su actividad y puedan elegir cuál prestador de servicios prefieren. Derogamos la nefasta ley de alquileres. Derogamos también la nefasta ley de abastecimiento. Modernizamos la legislación laboral para facilitar la contratación del empleo registrado, algo que fue combatido por los sindicatos. Para profundizar en nuestra misión de terminar con los privilegios de la política y sus amigos, estamos enviando al Congreso un paquete de leyes anticasta, del cual quiero compartir con ustedes algunos de sus componentes. Eliminaremos las jubilaciones de privilegios para presidente y vicepresidente. Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la justicia electoral, que limitará los mandatos de esas autoridades a 4 años y establecerá un tope de una sola reelección posible. Nadie se da cuenta de lo que acaba de anunciar Milei ahí. Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. No vuelven nunca más. Todo exfuncionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario. Se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro. Y a su vez, eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos. Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios. Todos los economistas serios del mundo, salvo algunos perros falderos de la política argentina, coinciden que financiar el Tesoro con dinero emitido por el Banco Central genera inflación. Esto no es opinable. Financiar al Tesoro con emisión está simplemente mal, técnica y moralmente mal. Esto es así porque genera inflación y porque licúa la capacidad de compra de todos los argentinos. ¿Y para qué? Para poner plata en la mano de la política, que no la usan para otra cosa que su provecho personal. Con nosotros se acaba. Vamos a enviar un proyecto al Congreso para penalizar por ley al presidente de la Nación, al ministro de Economía, a los funcionarios del Banco Central y a los diputados y senadores que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria para terminar de una vez por todas y para siempre con estas prácticas insostenibles moralmente y criminal. Esto es lo mejor de Milei hasta el momento. Lo mejor, ¿eh? Y además propondremos que dicho delito esté a la altura de un delito de lesa humanidad, de manera tal que sea imprescriptible, para que tarde o temprano paguen el costo de sus acciones. Estas son solo algunas de las reformas que vamos a implementar.
Avanzaremos, ya sea a través de proyectos de ley, de decretos o modificando regulaciones, en el proceso de regulación económica más ambiciosa de nuestra historia. Porque si no cambiamos este modelo económico de raíz, la Argentina no tiene futuro. Porque no debemos engañarnos. Hay un sector importante de la dirigencia política que no quiere abandonar los privilegios del antiguo régimen. Lo vimos también en la reparación de los jinetes del fracaso como Sergio Massa, Pablo Moyano, Juan Grabois y Máximo Kirchner. Los 4 jinetes del fracaso. Venimos a plantear una agenda de futuro, porque como dice el refrán, el secreto del cambio es concentrar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Sin embargo, la confrontación no es el camino que queremos ni el que elegimos. Hay otro camino posible, un camino distinto, un camino de paz y no de confrontación, un camino de acuerdo y no de conflicto. Acuerdo sí, no el consenso contra el cambio. Debo ser honesto en decirles que no tengo demasiadas esperanzas de que tomen este camino. Creo que la corrupción, la mezquindad y el egoísmo están demasiado extendidos, pero si bien no tengo demasiadas esperanzas, tampoco las he perdido. Quiero desafiarlos a que demuestren que la política puede ser más que lo que es, que podemos aspirar a ser mejores, que demuestren que a pesar de nuestras diferencias podemos anteponer los intereses de la nación a los miserables intereses electorales. Por esta razón y con el deseo de estar equivocado en mi desconfianza hacia muchos de ustedes, es que quiero aprovechar esta ocasión para extenderles una invitación. Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. Tremendo, ¿eh? Esta es la bomba, ¿eh? Pacto de Mayo. Pacto de Mayo. Ese Pacto de Mayo tendrá por fin establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad. Esas 10 políticas de Estado son: 1. La inviolabilidad de la propiedad privada. Esto es clave. Pacto de Mayo. 1. Inviolabilidad, propiedad privada. Deben defenderlo todos. 2. El equilibrio fiscal innegociable. Esto es un tabula rasa tremendo. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. 4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Esto es charla directa con los gobernadores. 5. Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. Se está poniendo entre la espada y la pared. Sí, es principio de revelación de nuevo. 6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. 10. Y por último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global. Estas 10 ideas, que son las bases del progreso de cualquier nación, podrán sentar las condiciones del crecimiento argentino por los próximos 100 años, para que una vez más la Argentina sea un faro de luz para Occidente. Toda la política está convocada a acompañarnos. No nos importa quiénes sean, de dónde vengan, ni qué ideas hayan defendido. Para mostrar el compromiso del Gobierno de avanzar en esta dirección, he instrumentado al jefe de gabinete, al ministro de Economía y al ministro del Interior a que como primer paso antes de firmar el Pacto de Mayo convoque a los gobernadores de todas las provincias argentinas a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo y sancionar tanto la ley Bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias. Sancionadas ambas leyes como muestra de buena voluntad, podremos empezar a trabajar en un documento común basada en estos 10 principios esbozados previamente, para así, el 25 de mayo de este año, reunidos en la DOCTA, podamos dar inicio a una nueva época de gloria para nuestro país. Uf, qué chute de adrenalina, ¿eh?
Dios mío, lo que fue esto. Dios mío. Curso histórico y de altísimo impacto político, económico y social, llamando un pacto en pocos días, el 25 de mayo en Córdoba. El discurso fundacional de un estadista. No tengo memoria en 40 años de democracia de haber observado una combinación entre determinación política, llamado a un pacto que la política siempre estuvo entre dientes o tuvo entre dientes y nunca concretó. Lo que la política siempre dijo que iba o tenía que hacerse, finalmente está presentado como una invitación. Ya emitieron el documento, pero en manuscrito. Veámoslo punto por punto, los 10 puntos que le propone el presidente a expresidentes y gobernadores para un pacto formal del 25 de mayo. Esteban, buenas noches, dale. Buenas noches, sí, un discurso inspirador, revolucionario y rupturista. La inviolabilidad de la propiedad privada en el punto 1. El equilibrio fiscal innegociable en el punto 2. En el punto 3 de 10, la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. 4. Reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 5. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. 6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. 10 y último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Nombró fuertemente y acusó en el recinto a legisladores y les dijo: ustedes son ricos. Con nombre y apellido, criticó fuertemente a Pablo Moyano, a Juan Grabois, a Máximo Kirchner, a Cristina Fernández, a Sergio Massa y a Roberto Baradel, entre otros. Pero también tiene un alto impacto económico y social los anuncios del presidente. José del Río, buenas noches. Buenas noches. Un discurso valiente, con un ataque a la casta, pero con muchos reflejos políticos, ¿no? El cierre con 10 puntos pronunciados de medidas concretas, con 10 cuestiones a implementar. Bueno, acá están zanateando hasta que empiecen a tirarla. Pablo, no sé, yo estoy... La realidad es que me esperaba una megabomba, lo del pacto es una megabomba, pero no me esperaba todo lo otro. O sea, era una cosa atrás de la otra, o sea, los puso contra la espada y la pared. Es que el pacto termina opacando el discurso porque es importantísimo, es súper importante, pero el discurso fue brillante, completamente brillante. Fue Increíble. Lo mejor de Milei... Lo mejor de Milei.